Verano de 1943, interior de Texas, Estados Unidos. Tras la rendición italiana y los combates en el norte de África, miles de soldados italianos fueron trasladados a campos de prisioneros de guerra en suelo estadounidense. La Convención de Ginebra exigía un trato digno a los prisioneros, pero la realidad a menudo se apartaba de las normas internacionales. Los vagones de ganado se detuvieron bajo el sol implacable de Texas. 300 hombres con uniformes descoloridos bajaron con la mirada gacha, cargando solo la vergüenza de la derrota y el miedo a lo que estaba por venir. Soldados italianos, prisioneros de guerra, pisaban por primera vez suelo americano. Habían escuchado historias terribles sobre campos de concentración, trabajos forzados, humillaciones sistemáticas. El calor de julio les quemaba la nuca mientras marchaban hacia los portones de alambre de púas. Esta es la historia de los prisioneros italianos que esperaban hambre y venganza, hasta que descubrieron la extraña hospitalidad americana, un relato que desafía todo lo que creían saber sobre la guerra y la humanidad. La primera señal de que algo era distinto llegó cuando un guardia estadounidense les ofreció agua fresca. Los rieles de hierro cortaban la inmensidad texana como cicatrices metálicas bajo el cielo implacable de julio. El tren de carga redujo la velocidad con un largo quejido de frenos, anunciando el final de un viaje que había comenzado en los polvorientos campos de batalla de Túnez. 300 soldados italianos, hacinados en vagones de ganado durante 5 días consecutivos, sintieron que el corazón se les aceleraba cuando las puertas se deslizaron con un estruendo metálico. La luz cegadora del desierto americano invadió el espacio confinado, revelando rostros demacrados, barbas crecidas y ojos que cargaban el peso de la derrota. Algunos murmuraban oraciones en dialectos del sur de Italia. Otros permanecían en un silencio sepulcral, preparándose mentalmente para lo peor. El olor acre del sudor mezclado con el de la paja sucia impregnaba el aire sofocante. En ese momento, cada uno de ellos sabía que su vida como soldado había terminado, pero ninguno imaginaba en qué clase de prisionero se convertiría. El sargento Giuseppe Torriani fue el primero en bajar, sus botas militares tocando el suelo americano con vacilación. A sus 32 años, veterano de las campañas de Libia y Túnez, llevaba en el pecho las condecoraciones que ahora parecían burlarse de su condición de prisionero. Sus ojos castaños recorrieron rápidamente el escenario. Una pequeña estación ferroviaria, algunos galpones de madera a lo lejos y una fila de soldados estadounidenses armados que los esperaban con expresiones neutras. El calor era distinto al del desierto africano, más seco y penetrante, haciendo que el sudor le corriera de inmediato por las sienes. Torriani había comandado a toda una compañía hasta la rendición final, cuando las municiones se agotaron y la resistencia se volvió inútil. Ahora observaba a sus hombres bajar de los vagones como fantasmas de sí mismos, cargando solo bultos improvisados con sus pertenencias personales. La humillación de la captura aún ardía en su pecho como hierro candente. Esperaba gritos, latigazos, tal vez hasta ejecuciones sumarias, pero encontró solo un silencio tenso y profesional. El soldado Marco Benedetti, de apenas 18 años, temblaba no solo por el calor, sino por el terror que le consumía las entrañas. Nacido en una pequeña aldea cercana a Nápoles, había sido reclutado apenas 8 meses antes, sin tiempo siquiera de despedirse de su madre y de su novia. Sus dedos nerviosos apretaban una fotografía desgastada que guardaba en el bolsillo de la camisa, el único vínculo que aún lo unía a su vida anterior. Las historias que circulaban entre los soldados sobre campos de prisioneros eran aterradoras. Trabajos forzados hasta la muerte, experimentos médicos, fusilamientos por diversión. Marco observaba a los guardias estadounidenses con los ojos muy abiertos, intentando descifrar sus intenciones a través de expresiones imperturbables. El uniforme militar americano le parecía impecable comparado con los harapos que él vestía, y eso intensificaba su sensación de inferioridad y vulnerabilidad. Cada movimiento de los guardias era interpretado como una posible amenaza, cada mirada como una promesa de violencia inminente. Sus manos temblaban descontroladamente mientras se formaba en fila junto a los otros prisioneros. El cabo Salvatore Russo, un hombre de 40 años con cicatrices de batallas pasadas marcadas en el rostro, mantenía una postura erguida a pesar del cansancio extremo. Veterano de la guerra de Etiopía y posteriormente de la campaña africana, había desarrollado un instinto agudo para las situaciones peligrosas. Sus ojos expertos analizaban cada detalle del entorno, la disposición de los guardias, las armas que portaban, las posibles rutas de escape. Russo había sobrevivido a bombardeos, emboscadas y combates cuerpo a cuerpo, siempre confiando en su capacidad para leer las intenciones del enemigo. Sin embargo, algo en aquel escenario lo dejaba confundido y alerta. Los soldados estadounidenses no mostraban la agresividad típica de quienes acaban de capturar enemigos. No había insultos, ni escupitajos en el rostro, ni golpes innecesarios.
Esa aparente calma lo inquietaba más que cualquier acto explícito de hostilidad, pues sugería una crueldad más refinada y calculada. Russo se preparaba mentalmente para resistir torturas e interrogatorios brutales, decidido a no revelar información militar ni siquiera bajo las peores circunstancias. La formación de los prisioneros se realizó de manera sorprendentemente organizada, sin los empujones y gritos que esperaban. Un oficial estadounidense de rango medio se acercó con una tabla de clip en las manos, hablando en inglés con un acento que ninguno de los italianos comprendía del todo. Sus palabras sonaban formales, casi burocráticas, como si estuviera procesando un cargamento de mercancías en lugar de soldados enemigos capturados. El intérprete, un joven soldado estadounidense de origen italiano, traducía las instrucciones básicas: formar fila, guardar silencio, seguir las órdenes sin cuestionarlas. No hubo amenazas explícitas de muerte o tortura, solo procedimientos administrativos que parecían extrañamente civilizados. Los prisioneros intercambiaban miradas confusas, intentando descifrar si aquella cortesía formal era genuina o simplemente la antesala de horrores más elaborados. El sol tejano continuaba implacable, convirtiendo sus uniformes en hornos personales, pero nadie ofrecía sombra ni agua. Esa aparente indiferencia ante su sufrimiento físico les resultaba más familiar y, de cierta forma, más tranquilizadora que la desconcertante cortesía de los procedimientos. Mientras esperaban las siguientes instrucciones, Giuseppe Torriani observó con atención los movimientos alrededor de la estación ferroviaria. Camiones militares estadounidenses estaban estacionados en formación, listos para transportarlos a su destino final. Los vehículos parecían en buen estado de conservación, sin señales de sangre ni evidencias de prisioneros anteriores que hubieran sufrido maltratos. Esta observación encendió una chispa de esperanza en su pecho, rápidamente sofocada por el escepticismo de quien ya había visto demasiado de la naturaleza humana en tiempos de guerra. Tal vez los americanos simplemente eran más eficientes en ocultar su crueldad, o tal vez seguían protocolos diferentes a los que él había imaginado. De cualquier forma, sabía que los próximos momentos definirían el tono de su cautiverio y posiblemente sus probabilidades de sobrevivir. El viento caliente de Texas llevaba aromas extraños, una mezcla de tierra seca, aceite de máquinas y algo que recordaba vagamente al pan recién horneado. Este último detalle lo perturbó profundamente, pues no podía imaginar que sus captores se preocuparan por ofrecer comidas dignas a prisioneros de guerra. El primer día en suelo estadounidense terminaría pronto, pero sus recuerdos ya estaban siendo reescritos por la desconcertante realidad de aquel primer encuentro. El convoy de camiones militares avanzaba por el camino de tierra apisonada, levantando nubes de polvo rojizo que se pegaban a la piel sudorosa de los prisioneros italianos. Giuseppe Torriani, sentado en la carrocería metálica de uno de los vehículos, observaba el paisaje tejano a través de las rejas laterales, intentando memorizar cada detalle que pudiera ser útil en una eventual fuga. El horizonte se extendía infinitamente bajo el cielo azul acerado, salpicado ocasionalmente por cactus y arbustos resecos que parecían burlarse de cualquier intento de supervivencia en aquel entorno hostil. Los otros prisioneros se mecían en silencio con los sacudones del camión, cada uno perdido en sus propios miedos y especulaciones sobre el destino que les aguardaba. El calor metálico de la carrocería quemaba a través de los uniformes andrajosos, pero nadie se quejaba, temiendo que cualquier manifestación fuera interpretada como insubordinación. Marco Benedetti mantenía la mirada fija en sus manos temblorosas, susurrando oraciones que había aprendido de su abuela, mientras Salvatore Russo estudiaba discretamente los movimientos de los guardias estadounidenses. El rugido de los motores y el ruido de las ruedas sobre la grava creaban una banda sonora monótona que intensificaba la ansiedad general. Tras 2 horas de viaje, las primeras estructuras del campo de prisioneros surgieron en el horizonte como un espejismo perturbador. Cercas de alambre de púas reflejaban la luz solar en destellos cegadores, delimitando un perímetro que parecía extenderse por varios kilómetros cuadrados. Torres de vigilancia se erguían a intervalos regulares, coronadas por guardias armados cuyas siluetas oscuras contrastaban con el cielo claro. Sin embargo, algo en la disposición de los edificios desafiaba las expectativas de los prisioneros sobre los campos de concentración. Los galpones parecían organizados con cierta lógica urbana, separados por senderos de grava bien definidos y rodeados de pequeños jardines que, aunque resecos por el clima, sugerían cuidado y planificación. Una bandera estadounidense ondeaba orgullosamente en el mástil central, pero junto a ella, para sorpresa general, también ondeaba una bandera blanca con la Cruz Roja, símbolo internacional de la protección humanitaria. Giuseppe Torriani frunció el ceño, confundido por aquella aparente muestra de respeto a las convenciones internacionales. Su experiencia militar le decía que pocos ejércitos se preocupaban por tales formalidades al tratar con enemigos capturados.
Las puertas principales del campo se abrieron con un chirrido metálico que resonó como un lamento prolongado. Un oficial estadounidense de alto rango aguardaba en la entrada, flanqueado por soldados que mantenían una postura formal, pero no amenazante. Sus armas permanecían en las fundas y sus expresiones transmitían más aburrimiento profesional que hostilidad evidente. El proceso de ingreso siguió protocolos que parecían más administrativos que punitivos: verificación de identidad, catalogación de pertenencias personales, distribución de números de prisionero. A cada italiano se le entregaba una pequeña placa metálica con su número grabado, pero el procedimiento se ejecutaba con una eficiencia burocrática que recordaba más a una fábrica que a una prisión militar. Marco Benedetti observó sorprendido que sus pertenencias personales, incluida la fotografía de su novia, eran cuidadosamente etiquetadas y guardadas en bolsas individuales, con la promesa de ser devueltas tras el proceso. Esa atención a los detalles personales contrastaba fuertemente con los relatos de confiscación y destrucción sistemática de recuerdos que habían escuchado de otros prisioneros. El aroma de comida cocinándose emanaba de algún lugar dentro del campo, mezclándose con el olor de desinfectante y madera nueva. La primera visión de los alojamientos dejó a los prisioneros aún más perplejos. Los galpones, aunque sencillos, parecían limpios y bien ventilados, con ventanas que permitían la entrada de luz natural y la circulación de aire. Literas de madera estaban organizadas en hileras ordenadas, cada una equipada con colchón, almohada y manta militar estadounidense. Pequeños armarios individuales ofrecían espacio para guardar pertenencias personales, y lavabos colectivos ocupaban un extremo de cada galpón. Salvatore Russo, acostumbrado a las precarias condiciones de las trincheras africanas, no podía ocultar su sorpresa ante aquellas comodidades relativamente confortables. Había incluso pequeños detalles que sugerían preocupación por el bienestar de los prisioneros: mallas en las ventanas para alejar insectos, ventiladores de techo para aliviar el calor, y carteles en italiano que explicaban reglas básicas de convivencia. Esos carteles, traducidos con un evidente cuidado, demostraban un nivel de preparación y consideración que desafiaba por completo sus expectativas sobre el trato a enemigos capturados. La textura áspera de las mantas militares era familiar, pero su limpieza y el olor a jabón indicaban cuidados higiénicos rigurosos. Durante la asignación de las camas, un episodio aparentemente insignificante llamó la atención de Giuseppe Torriani. Un prisionero italiano, visiblemente enfermo y débil, tropezó al intentar alcanzar su litera. De inmediato, un guardia estadounidense se acercó y, en lugar de reprenderlo o ignorarlo, le ofreció apoyo físico y llamó a un médico militar. El prisionero fue examinado rápidamente y enviado a una enfermería que, según explicó el intérprete, funcionaba bajo los estándares médicos estadounidenses y seguía las directrices de la Cruz Roja Internacional. Torriani observó aquel incidente con creciente confusión, pues contradecía frontalmente todo lo que sabía sobre el tratamiento de prisioneros de guerra. En su experiencia militar, los soldados enemigos capturados eran tratados como recursos desechables, útiles solo para trabajos forzados o información estratégica. La demostración de una preocupación médica genuina por un prisionero enfermo parecía casi absurda en su simpleza humanitaria. Se preguntaba si aquello era solo un elaborado teatro para bajar sus defensas o si realmente existían militares capaces de tratar a sus enemigos con una dignidad básica. Mientras organizaban sus escasas pertenencias en los armarios individuales, los prisioneros comenzaron a intercambiar impresiones en susurros cautelosos. Las conversaciones revelaban una mezcla de alivio tentativo y profunda desconfianza, pues ninguno de ellos lograba conciliar el trato recibido con sus expectativas sobre el cautiverio militar. Marco Benedetti confesó a Giuseppe Torriani que había esperado ser golpeado a su llegada, según relatos que había oído de soldados alemanes capturados por los rusos. Salvatore Russo, por su parte, admitió que la ausencia de humillaciones sistemáticas lo ponía aún más nervioso, pues sugería métodos de control psicológico más sofisticados. Todos coincidían en que los estadounidenses parecían seguir algún tipo de manual de procedimientos que priorizaba la eficiencia y el orden por encima de la brutalidad gratuita. Sin embargo, persistía la cuestión fundamental: ¿cuál era el verdadero objetivo de aquel trato aparentemente civilizado? El sonido de una sirena resonó por el campo, anunciando la hora de la cena, y el aroma de pasta cocida se intensificó, haciendo que los estómagos vacíos rugieran al unísono. Esa promesa de una comida adecuada representaba otro enigma en la creciente colección de contradicciones que definían su nueva realidad. Aquella primera noche en el campo tejano sería larga y estaría llena de reflexiones inquietantes sobre la naturaleza impredecible de la humanidad en tiempos de guerra. El amanecer tejano pintó el cielo de tonos anaranjados mientras los prisioneros italianos despertaban al sonido de una sirena suave, muy diferente de las alarmas brutales que habían imaginado.
Giuseppe Torriani abrió los ojos lentamente, momentáneamente desorientado por la comodidad relativa del colchón estadounidense en comparación con las noches dormidas en el suelo rocoso del desierto africano. A su alrededor, sus compañeros de cautiverio comenzaban a moverse con la cautela de quien aún no sabía qué comportamientos podrían desencadenar castigos severos. El aroma de café genuino flotaba en el aire matutino mezclado con el olor de tocino frito y pan fresco, creando una atmósfera doméstica que contrastaba de manera brutal con el ambiente de prisión militar. Marco Benedetti permanecía acostado, observando a través de la ventana cómo los guardias estadounidenses caminaban por los pasillos exteriores sin la prisa agresiva típica de los carceleros, sino con la rutina tranquila de empleados que cumplen horarios regulares. La textura de la manta militar estadounidense era sorprendentemente suave contra su piel, un detalle aparentemente insignificante que contribuía a la creciente sensación de irrealidad que los envolvía desde su llegada. El comedor del campo resultó ser otro enigma en la colección de contradicciones que desafiaba sus expectativas sobre las prisiones militares. Mesas de madera organizadas en hileras albergaban grupos de 8 prisioneros cada una, equipadas con bancos fijos pero cómodos y utensilios de metal que, aunque simples, estaban limpios y en buen estado de conservación. Las comidas eran servidas en platos individuales por prisioneros asignados a la cocina, supervisados por cocineros militares estadounidenses que mostraban una genuina preocupación por la calidad y cantidad de la comida distribuida. Salvatore Russo, veterano de racionamientos de guerra y periodos de hambre extrema, no podía creer la generosidad de las porciones. Pastas preparadas con salsa de tomate real, carne en cantidades abundantes, verduras frescas y pan que aún desprendía vapor del horno. El café americano, aunque diferente del espresso italiano, era fuerte y caliente, calentando no solo el cuerpo, sino también despertando recuerdos nostálgicos de las mañanas en casa. Conversaciones en italiano comenzaron a fluir entre los prisioneros, al principio en susurros cautelosos, pero gradualmente más animadas al darse cuenta de que no eran reprendidos por comunicarse en su idioma natal. Durante el tercer día de cautiverio, un incidente extraordinario transformó por completo la percepción de los prisioneros sobre sus captores estadounidenses. Después de la cena, mientras el sol se ocultaba en el horizonte tejano, sonidos musicales comenzaron a emanar de un galpón cercano a los alojamientos de los guardias. Una banda militar estadounidense ensayaba un repertorio variado, alternando entre marchas patrióticas y canciones populares, cuando algo inesperado ocurrió y dejó recuerdos imborrables en la mente de todos los prisioneros presentes. Los músicos comenzaron a interpretar O Sole Mio, la clásica canción napolitana, con arreglos cuidadosamente adaptados para instrumentos militares de viento y percusión. La melodía familiar flotó en el aire nocturno del desierto, alcanzando los oídos incrédulos de los italianos, que se acercaron poco a poco a las cercas internas para escuchar mejor. Marco Benedetti sintió que las lágrimas brotaban de manera involuntaria, pues aquella música despertaba poderosos recuerdos de su tierra natal, de las serenatas que escuchaba en las plazas de Nápoles y de las canciones que su madre tarareaba mientras preparaba la cena. La precisión musical demostraba que los estadounidenses habían estudiado y practicado esa pieza específicamente, lo que sugería una intención deliberada de tocar música italiana para los prisioneros. La presentación musical continuó con otras canciones tradicionales italianas, Funiculi Funiculà, Santa Lucia y Torna a Surriento, cada una ejecutada con una competencia técnica impresionante y un evidente respeto por la tradición cultural que representaban. Giuseppe Torriani, un hombre endurecido por años de combate, se descubrió emocionalmente vulnerable ante aquellas melodías que conectaban su presente incierto con recuerdos preciados de un pasado que parecía perdido para siempre. Otros prisioneros comenzaron a tararear en voz baja, algunos llorando abiertamente, otros sonriendo por primera vez desde su captura. La música italiana interpretada por músicos estadounidenses creaba un puente emocional entre culturas supuestamente enemigas, demostrando que ciertas expresiones artísticas trascienden las fronteras nacionales y los conflictos políticos. Cuando la banda concluyó el repertorio italiano con una versión instrumental del himno nacional italiano, tocada con solemnidad respetuosa, muchos prisioneros se pusieron firmes por instinto patriótico, creando un momento de dignidad recuperada en medio del cautiverio. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones complejas y contradictorias, pues los italianos se veían reconocidos como seres humanos con identidad cultural propia por aquellos que, en teoría, debían ser sus enemigos implacables. En los días siguientes, la música se convirtió en un elemento regular de la rutina del campo, pero con desarrollos aún más sorprendentes que seguirían desafiando las concepciones de los prisioneros sobre la guerra y la humanidad.
Algunos guardias estadounidenses comenzaron a invitar a prisioneros italianos con talento musical a unirse a las sesiones de ensayo, creando grupos mixtos que combinaban instrumentos militares estadounidenses con voces italianas entrenadas. Marco Benedetti, que había cantado en el coro de su iglesia en Nápoles, fue invitado a participar en estos encuentros musicales improvisados, descubriendo que podía comunicarse con los músicos estadounidenses a través del lenguaje universal de la armonía y el ritmo. Las barreras lingüísticas se disolvían cuando creaban música juntos, pues las notas musicales no tenían nacionalidad y las melodías tocaban los corazones sin importar uniformes ni banderas. Giuseppe Torriani observaba estas interacciones con un creciente asombro, pues representaban algo que su experiencia militar jamás había considerado posible: enemigos descubriendo una humanidad compartida a través del arte. El sonido de risas genuinas comenzó a resonar en el campo durante esas sesiones musicales, creando una atmósfera que parecía más un festival cultural que una prisión militar. Salvatore Russo, inicialmente escéptico sobre las intenciones de los estadounidenses, admitió para sí mismo que aquella experiencia estaba reescribiendo sus concepciones fundamentales sobre la naturaleza de los conflictos humanos. La música había sembrado semillas de transformación que seguirían germinando en los corazones y las mentes de los prisioneros, preparando el terreno para revelaciones aún más profundas sobre la capacidad humana de trascender los odios impuestos por las circunstancias históricas. Las primeras semanas en el campo tejano establecieron una rutina que desafiaba constantemente las expectativas de los prisioneros italianos sobre trabajos forzados y explotación sistemática. Giuseppe Torriani fue asignado a supervisar a un grupo de 20 hombres en el mantenimiento de las huertas del campo, una responsabilidad que al principio interpretó como un castigo disfrazado o una prueba de sumisión. Sin embargo, descubrió rápidamente que el trabajo agrícola seguía estándares profesionales rigurosos, con herramientas de calidad, horarios humanitarios y objetivos claramente productivos en lugar de punitivos. Los guardias estadounidenses encargados de la supervisión demostraban un conocimiento técnico genuino sobre agricultura y trataban a los prisioneros como colaboradores temporales en lugar de esclavos derrotados. Las huertas producían vegetales frescos que complementaban las comidas de todo el campo, creando un ciclo productivo que beneficiaba tanto a captores como a prisioneros. Marco Benedetti trabajaba en la carpintería, reparando y construyendo muebles para los alojamientos, descubriendo que sus habilidades artesanales eran valoradas y respetadas por los supervisores estadounidenses. La textura de la madera trabajada bajo sus manos despertaba recuerdos nostálgicos del pequeño taller de su padre en Nápoles, conectando su presente incierto con tradiciones familiares que creía haber perdido para siempre. El sistema de pago por los trabajos realizados representó otra sorpresa, desconcertante, que reforzaba la impresión de que los estadounidenses seguían protocolos incomprensibles para hombres acostumbrados a la brutalidad militar convencional. Cada prisionero recibía una cantidad modesta en dinero estadounidense por los servicios prestados, suma suficiente para comprar pequeños lujos como cigarrillos, dulces o artículos de higiene personal en la tienda interna del campo. Salvatore Russo, asignado a trabajos de mantenimiento eléctrico debido a su experiencia técnica previa, descubrió que podía enviar parte de sus ganancias a su familia en Italia a través de la Cruz Roja Internacional, un privilegio que jamás había imaginado posible en cautiverio militar. El dinero representaba más que poder de compra. Simbolizaba el reconocimiento de la dignidad humana y el derecho a la autonomía personal, conceptos que parecían revolucionarios en el contexto de una prisión de guerra. Las transacciones comerciales en la tienda del campo se llevaban a cabo con cortesía formal, sin humillaciones innecesarias ni demostraciones de poder arbitrario. Los prisioneros comenzaron a referirse al trabajo como empleo temporal en lugar de trabajos forzados, un cambio sutil de lenguaje que reflejaba transformaciones más profundas en sus percepciones de la situación en la que se encontraban. El ruido de las máquinas y herramientas creaba una banda sonora industrial que recordaba a fábricas pacíficas en lugar de campos de trabajo esclavo. Un descubrimiento particularmente impactante ocurrió cuando Giuseppe Torriani fue invitado a participar en una reunión con los administradores estadounidenses del campo para discutir mejoras en las condiciones de trabajo agrícola. La reunión tuvo lugar en una sala equipada con una mesa de conferencias, sillas cómodas y café servido en tazas de porcelana, un ambiente que se asemejaba más a una discusión empresarial que a una sesión entre captores y prisioneros. Los estadounidenses escucharon sus sugerencias con atención respetuosa, tomaron notas detalladas e implementaron varias de sus recomendaciones técnicas sobre rotación de cultivos y riego más eficiente. Torriani salió de aquella reunión profundamente perturbado, no por la hostilidad que esperaba,
sino por la seriedad profesional con la que sus opiniones fueron consideradas por hombres que teóricamente debían tratarlo como un enemigo derrotado. Sus palabras tenían peso e influencia real en las decisiones administrativas, una experiencia de empoderamiento que contrastaba violentamente con su condición oficial de prisionero de guerra. Marco Benedetti tuvo una experiencia similar cuando sugirió modificaciones en el diseño de nuevos bancos para el comedor, descubriendo que su pericia artesanal era genuinamente valorada por los supervisores estadounidenses. El aroma de barniz fresco y acerrín impregnaba su ropa de trabajo, olores familiares que despertaban un orgullo profesional adormecido desde los días de paz en Italia. Las interacciones sociales durante los periodos de trabajo revelaron aspectos aún más intrigantes de la mentalidad estadounidense que administraba el campo. Guardias jóvenes con frecuencia hacían preguntas curiosas sobre la vida en Italia, mostrando un interés genuino por la cultura, la gastronomía y las tradiciones de los prisioneros. Estas conversaciones informales tenían lugar durante las pausas para descansar o durante las comidas, creando momentos de humanización mutua que trascendían las divisiones impuestas por la guerra. Salvatore Russo descubrió que muchos soldados estadounidenses tenían ascendencia italiana y hablaban fragmentos del idioma aprendidos de sus abuelos inmigrantes, creando conexiones personales inesperadas que complicaban las definiciones simples de nosotros contra ellos. Un joven guardia de Chicago reveló que su familia conservaba recetas tradicionales napolitanas y pidió consejos sobre cómo preparar un auténtico ragú boloñés, transformando una relación militar jerárquica en un intercambio cultural espontáneo. Los prisioneros comenzaron a percibir que muchos de sus captores estadounidenses veían la guerra como una circunstancia temporal e infeliz que no debía destruir por completo la civilidad humana básica. El sonido de risas compartidas durante esas conversaciones creaba una atmósfera que desafiaba de manera fundamental las narrativas de odio étnico que habían alimentado el conflicto mundial. Durante el cuarto mes de cautiverio, un evento aparentemente rutinario cristalizó las profundas transformaciones que estaban ocurriendo en las mentes de los prisioneros italianos. La administración estadounidense del campo organizó una feria de artesanías donde los prisioneros podían exhibir y vender objetos creados durante su tiempo libre, destinando parte de las ganancias a un fondo para las familias de soldados heridos de ambos bandos del conflicto. Giuseppe Torriani contribuyó con vegetales excepcionales cultivados en las huertas. Marco Benedetti presentó muebles en miniatura tallados a mano, y Salvatore Russo exhibió ingeniosos dispositivos eléctricos construidos con materiales reciclados. La feria atrajo a civiles estadounidenses de la región, incluidas familias con niños que observaban los trabajos artesanales con admiración genuina y hacían preguntas respetuosas sobre las técnicas utilizadas. Mujeres estadounidenses compraron piezas a los prisioneros como si fueran clientas en una tienda común, tratándolos con la cortesía reservada a artesanos calificados en lugar de enemigos derrotados. Los niños estadounidenses corrían entre los puestos improvisados, riendo y jugando sin mostrar miedo u hostilidad, lo que sugería que sus familias no les habían enseñado a odiar a los italianos como grupo étnico. El evento se transformó en una celebración multicultural espontánea, con música, comida y conversaciones animadas que trascendían por completo las circunstancias políticas que habían reunido a aquellas personas. El aroma de diferentes cocinas se mezclaba en el aire: pizza italiana improvisada, barbacoa tejana y dulces estadounidenses tradicionales, creando una fusión sensorial que simbolizaba las posibilidades de convivencia pacífica. El inesperado éxito de la feria de artesanías sembró cuestionamientos aún más profundos sobre la naturaleza de la guerra y las divisiones nacionales que habían definido sus vidas hasta ese momento. Giuseppe Torriani, observando a los niños estadounidenses jugar con juguetes de madera que él había tallado, comenzó a cuestionar internamente las narrativas de superioridad racial y de conflicto inevitable que habían justificado la participación italiana en la guerra mundial. Marco Benedetti se encontró conversando en italiano mezclado con un inglés básico con una señora estadounidense de origen siciliano, estableciendo conexiones familiares que demostraban cómo las fronteras políticas artificiales separaban a personas con herencias culturales compartidas. Salvatore Russo vendió sus invenciones eléctricas a granjeros locales que las utilizarían en aplicaciones prácticas, demostrando que su ingenio tenía un valor universal independientemente de banderas o ideologías. Estos prisioneros italianos estaban descubriendo que sus captores estadounidenses no eran monstruos deshumanizados, sino individuos complejos capaces de separar a las personas de las políticas, la humanidad de las hostilidades temporales. La textura del dinero estadounidense ganado honestamente a través de un trabajo respetado representaba algo más profundo que una simple transacción comercial. Era el reconocimiento de un valor humano que trascendía las circunstancias militares.
El sonido de aplausos genuinos resonó en el campo cuando los organizadores anunciaron que la feria había recaudado fondos suficientes para ayudar a decenas de familias necesitadas, creando un momento de orgullo compartido que unía temporalmente a antiguos enemigos en un propósito humanitario común. Esa noche, mientras contaban sus ganancias modestas pero simbólicamente poderosas, los prisioneros se reunieron en los alojamientos para discusiones que redefinirían de manera fundamental sus comprensiones sobre la guerra, la nacionalidad y la naturaleza humana. El sistema postal del campo representaba otra dimensión de la hospitalidad estadounidense que seguía desconcertando a los prisioneros italianos con su eficiencia humanitaria genuina. Giuseppe Torriani había escrito su primera carta a casa 3 semanas después de su llegada, esperando que fuera censurada de manera brutal o simplemente destruida como demostración de crueldad psicológica. Para su sorpresa, la correspondencia fue procesada rápidamente por los censores estadounidenses, quienes eliminaron únicamente las referencias específicas a la ubicación geográfica del campo, pero mantuvieron intactas todas las expresiones personales de amor, añoranza y esperanza dirigidas a su esposa María y a sus 2 hijos pequeños. La carta regresó de Italia en un tiempo sorprendentemente breve, llevando palabras de alivio y lágrimas de alegría que se habían secado en el papel durante el largo viaje transatlántico. Sus manos temblaban al sostener aquellos delicados papeles que representaban el único vínculo tangible con la vida anterior. Y el sutil aroma del perfume de su esposa aún impregnaba las páginas, despertando poderosos recuerdos de las tranquilas mañanas en Milán antes de que la guerra transformara el mundo en caos. Marco Benedetti recibía cartas semanales de su madre y de su prometida, misivas que llegaban decoradas con pequeños dibujos de flores y corazones, símbolos de un amor que trascendía océanos y conflictos políticos. La textura del papel italiano era distinta a la del americano, más rugosa y artesanal, recordándole constantemente las pequeñas diferencias culturales que hacían de su tierra natal un lugar único y precioso. Las noticias que llegaban a través de las cartas familiares pintaban un cuadro complejo de la situación en Italia que obligaba a los prisioneros a reevaluar sus percepciones sobre patriotismo, lealtad y justicia histórica. Salvatore Russo descubrió, a través de la correspondencia de su hermana, que muchas ciudades italianas estaban siendo bombardeadas tanto por alemanes como por aliados, convirtiendo a civiles inocentes en víctimas de una guerra que ya no tenía un sentido claro para nadie involucrado. Familias enteras habían sido separadas, hombres jóvenes seguían muriendo en batallas cuyos objetivos militares permanecían nebulosos, y la población civil sufría severos racionamientos mientras los líderes políticos tomaban decisiones en palacios lejanos. Giuseppe Torriani leyó con creciente horror sobre ejecuciones sumarias de soldados italianos a manos de tropas alemanas, castigos brutales aplicados a antiguos aliados que ahora eran considerados traidores tras la rendición italiana. Sus cartas familiares describían una Italia dividida, confusa y ensangrentada, donde la supervivencia diaria se había vuelto más importante que las ideologías grandilocuentes o las promesas nacionalistas. Marco Benedetti lloró al saber que su aldea natal había sido ocupada por tropas alemanas que trataban a los italianos como colaboradores sospechosos, imponiendo toques de queda y confiscando alimentos con brutalidad sistemática. El contraste entre el trato respetuoso que recibía de los estadounidenses y la opresión que su familia sufría a manos de antiguos aliados alemanes creaba una ironía histórica amarga que desafiaba todas sus concepciones sobre alianzas, militares e identidades nacionales. Durante una tarde particularmente calurosa de agosto, Giuseppe Torriani recibió una carta que transformaría permanentemente su perspectiva sobre la guerra y su propio papel en los acontecimientos históricos. Su esposa María escribía sobre un encuentro casual con la viuda de un soldado estadounidense muerto en la campaña italiana, una joven llamada Dorothy que había perdido a su marido en la misma batalla en la que Torriani fue capturado. Las 2 mujeres, una italiana y la otra estadounidense, se habían conocido en una iglesia de Milán, donde Dorothy rezaba por su marido muerto mientras visitaba tumbas de guerra europeas. María describía cómo conversaron largamente sobre la pérdida, el amor y la inutilidad de los conflictos que separaban familias y destruían vidas jóvenes innecesariamente. Dorothy había mostrado fotografías de su esposo muerto, un joven de 23 años de Kansas que soñaba con convertirse en maestro tras la guerra, y María compartió retratos de Giuseppe con uniforme militar. Ambas coincidieron en que sus hombres probablemente nunca se habrían odiado personalmente si se hubieran conocido en circunstancias pacíficas, pues no eran más que instrumentos humanos de decisiones políticas tomadas por líderes que jamás habían empuñado un arma. La carta terminaba con María transcribiendo palabras de Dorothy. «No odio a su marido aunque haya luchado contra mi país. Odio esta guerra que nos arrebató a tantos hombres buenos de todos los bandos.
Giuseppe leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo disolvían gradualmente años de propaganda militar y de nacionalismo ciego que habían moldeado su visión del mundo. El impacto psicológico de las correspondencias familiares se intensificó cuando los prisioneros comenzaron a compartir fragmentos de sus cartas durante las conversaciones nocturnas en los barracones. Marco Benedetti leyó en voz alta una carta de su prometida, describiendo cómo soldados estadounidenses habían liberado su ciudad de la ocupación alemana, tratando a los civiles italianos con amabilidad y distribuyendo raciones de comida a los niños hambrientos. La misma bondad que experimentaban en el campo tejano estaba siendo demostrada por otros soldados estadounidenses en la propia Italia, lo que sugería que aquel trato humanitario no era una excepción localizada, sino un reflejo de valores culturales más amplios. Salvatore Russo compartió la correspondencia de su hermano mayor, veterano de la Primera Guerra Mundial, quien escribía: «Esta guerra nos ha enseñado que los enemigos de hoy pueden ser los amigos de mañana, si aprendemos a ver a los hombres en lugar de los uniformes». Estas palabras resonaron profundamente en los corazones de los prisioneros, pues resumían las transformaciones internas que todos estaban experimentando a través de la convivencia diaria con captores estadounidenses que demostraban una humanidad constante. Las discusiones nocturnas se convirtieron en sesiones de terapia colectiva donde hombres endurecidos por la guerra se permitían una vulnerabilidad emocional, cuestionando décadas de adoctrinamiento militar que los había preparado para odiar a enemigos abstractos. El sonido de las páginas al ser volteadas mientras leían cartas en voz alta creaba una banda sonora íntima que conectaba aquel barracón tejano con hogares lejanos en Italia. La textura desgastada de las cartas releídas obsesivamente demostraba cómo aquellos papeles se habían convertido en tesoros más valiosos que cualquier riqueza material. La correspondencia con sus familias también reveló aspectos sorprendentes de la percepción italiana sobre los soldados estadounidenses, que contrastaban drásticamente con la propaganda de guerra que habían recibido durante su entrenamiento militar. Giuseppe Torriani descubrió que su esposa trabajaba como voluntaria en un hospital que atendía a soldados heridos de todas las nacionalidades, incluidos estadounidenses capturados durante combates en Italia. María describía cómo esos prisioneros estadounidenses eran jóvenes asustados que hablaban de sus familias, sueños y miedos exactamente igual que cualquier soldado italiano herido. Había conversado con un piloto estadounidense de bombardero que lloraba al recordar a su novia en Iowa y con un infante de marina que mostraba fotografías de la granja familiar en Missouri. Estos hombres no demostraban odio hacia los italianos, solo el cansancio de la guerra y el deseo desesperado de regresar a casa sanos y salvos. Marco Benedetti recibió una carta de un primo que había desertado del ejército italiano y se había unido a los partisanos que luchaban junto a las tropas estadounidenses contra la ocupación alemana. El primo describía a soldados estadounidenses compartiendo raciones con guerrilleros italianos, enseñando técnicas militares modernas y tratando a antiguos enemigos como aliados respetados en la lucha contra el fascismo. Salvatore Russo leyó la correspondencia de un vecino que trabajaba como intérprete para el ejército estadounidense en Italia, relatando cómo oficiales estadounidenses se esforzaban por minimizar los daños a las propiedades civiles y proteger a las poblaciones locales de las represalias alemanas. Estas revelaciones creaban un mosaico de evidencias que demostraban que la humanidad estadounidense que experimentaban en el campo tejano era una manifestación auténtica de valores culturales profundos, no una estrategia militar temporal ni una teatralización elaborada con fines propagandísticos. La llegada regular de correspondencia familiar transformó gradualmente el campo de prisioneros en una comunidad internacional temporal donde las fronteras nacionales se disolvían ante experiencias humanas universales compartidas, a través de océanos y continentes. La guerra separa cuerpos, pero las cartas demuestran que los corazones permanecen conectados por hilos, invisibles más fuertes que cualquier frontera creada por los hombres. Diciembre de 1943 trajo al campo tejano una transformación atmosférica que ninguno de los prisioneros italianos había anticipado en sus escenarios más optimistas sobre el cautiverio militar. Las primeras decoraciones navideñas aparecieron discretamente en las oficinas administrativas estadounidenses, pequeños adornos que al principio parecían simples manifestaciones de la nostalgia estacional de los guardias por sus familias distantes. Sin embargo, cuando Giuseppe Torriani observó a soldados estadounidenses instalar un árbol de Navidad genuino en la plaza central del campo, decorado con luces de colores alimentadas por los generadores del complejo, comprendió que algo extraordinario estaba siendo preparado. El árbol no era solo un símbolo religioso estadounidense, sino una declaración de que los prisioneros italianos serían incluidos en las celebraciones,
tratados como seres humanos merecedores de dignidad espiritual durante la época más sagrada del calendario cristiano. Marco Benedetti observaba los preparativos con lágrimas en los ojos, pues aquellas luces parpadeantes despertaban preciosos recuerdos de las navidades familiares en Nápoles, cuando su madre preparaba festivales elaborados que reunían a parientes de toda la región. El aroma de pino fresco contrastaba con el aire seco del desierto tejano, creando una fragancia nostálgica que transportaba mentalmente a los prisioneros a los bosques europeos cubiertos de nieve. Salvatore Russo, un hombre pragmático endurecido por décadas de experiencia militar, se descubrió emocionalmente vulnerable ante aquellos preparativos navideños, pues representaban el reconocimiento de que incluso los enemigos capturados mantenían el derecho a la celebración religiosa y a la conexión espiritual con tradiciones ancestrales. La administración estadounidense del campo organizó un evento navideño que trascendió por completo las expectativas de los prisioneros sobre el trato humanitario en un contexto militar. Una misa católica fue celebrada en la capilla improvisada del campo, conducida por un capellán militar estadounidense que hablaba italiano con fluidez gracias a sus estudios de seminario en Roma antes de la guerra. El sacerdote ofreció la comunión a los prisioneros italianos con solemne respeto, tratándolos como fieles cristianos en lugar de enemigos derrotados, demostrando que ciertas verdades espirituales trascienden los conflictos políticos temporales. Giuseppe Torriani se arrodilló en el altar improvisado junto a soldados estadounidenses, compartiendo el mismo sacramento en un momento de unidad religiosa que disolvió temporalmente todas las divisiones nacionales y militares que los separaban oficialmente. La música litúrgica resonó en el galpón adaptado, creando una atmósfera sagrada que conectaba aquel lugar aislado en Texas con las antiguas catedrales de Europa y las pequeñas iglesias repartidas por América. Marco Benedetti cantó villancicos en italiano mientras el coro estadounidense respondía en inglés, creando una armonía multilingüe que simbolizaba posibilidades de paz futura entre naciones entonces en conflicto. La textura fría de las cuentas del rosario en sus manos temblorosas lo transportó mentalmente a la iglesia de su aldea natal, donde había rezado por última vez antes de su convocatoria militar. Salvatore Russo, que había perdido la fe durante los horrores de la guerra africana, se sorprendió susurrando oraciones olvidadas hacía años, reconectándose con tradiciones espirituales que creía haber abandonado para siempre. El banquete navideño organizado por la administración estadounidense representó otro hito en la jornada de humanización que los prisioneros italianos estaban experimentando en cautiverio. Las mesas del comedor fueron decoradas con manteles blancos, velas encendidas y arreglos florales que creaban un ambiente festivo digno de una celebración familiar en lugar de una comida institucional en una prisión militar. El menú incluía platos tradicionales estadounidenses adaptados a los paladares italianos, pero también especialidades preparadas por los propios prisioneros con ingredientes generosamente proporcionados por la administración del campo. Giuseppe Torriani supervisó la preparación de pastas auténticas usando recetas transmitidas por generaciones en su familia milanesa, enseñando técnicas culinarias a cocineros estadounidenses curiosos por las tradiciones gastronómicas italianas. El aroma de ajo, albahaca y tomate fresco llenó los galpones, despertando poderosos recuerdos olfativos que transportaron mentalmente a todos los presentes a las cocinas familiares en Italia, donde madres y esposas preparaban comidas con amor incondicional. Marco Benedetti contribuyó con postres napolitanos tradicionales, incluida una versión improvisada de strufoli que hizo suspirar de placer a los soldados estadounidenses al probar dulces que jamás habían experimentado. Salvatore Russo trabajó con electricistas estadounidenses para crear una iluminación especial para el banquete, instalando luces de colores que transformaron el comedor utilitario en un salón de festividades digno de los hoteles más lujosos. La textura cremosa de los dulces tradicionales se disolvía en los paladares, creando puentes sensoriales entre culturas separadas por océanos y guerras. Durante el banquete navideño, un momento de extraordinaria humanidad cristalizó las profundas transformaciones que estaban ocurriendo en los corazones de prisioneros y captores. El comandante estadounidense del campo, coronel James Morrison, se levantó para hacer un brindis que permanecería grabado en la memoria de todos los presentes por el resto de sus vidas. Hablando en inglés con traducción simultánea al italiano, Morrison declaró: «En esta noche sagrada no veo soldados estadounidenses ni prisioneros italianos. Veo hombres cristianos compartiendo la mesa del Señor, unidos por la fe que trasciende las banderas terrenales». Sus palabras fueron recibidas con un silencio emocionado, seguido de aplausos espontáneos que resonaron en el comedor como un trueno de aprobación. Giuseppe Torriani se puso de pie y respondió en italiano: «Coronel Morrison,
Sus hombres nos han enseñado que los enemigos pueden descubrir fraternidad cuando reconocen la humanidad en los demás. Marco Benedetti tradujo las palabras al inglés, permitiendo que los soldados estadounidenses comprendieran la profunda gratitud de los prisioneros por un trato que superaba cualquier expectativa razonable de hospitalidad militar. Salvatore Russo, un veterano cínico transformado por la experiencia, añadió: si todos los líderes militares trataran a los enemigos como hermanos temporalmente separados, quizás las guerras durarían semanas en lugar de años. El sonido de las copas al chocar en brindis multilingües creó una sinfonía de esperanza que sugería posibilidades de una paz futura construida sobre cimientos de respeto mutuo y reconocimiento de la dignidad humana universal. La celebración navideña continuó con presentaciones musicales que consolidaron los lazos emocionales entre culturas teóricamente enemigas. La banda militar estadounidense interpretó arreglos especiales de canciones navideñas italianas, mientras los prisioneros cantaban armonías vocales que transformaron el comedor en una catedral improvisada. Marco Benedetti entonó con voz clara y emocionada Tu scendi dalle stelle, el clásico villancico napolitano, mientras los soldados estadounidenses acompañaban con instrumentos, creando una fusión musical que simbolizaba la unidad espiritual que trasciende las divisiones políticas. Giuseppe Torriani dirigió un coro improvisado de prisioneros en la ejecución de Astro del Ciel, Noche de Paz, en italiano, con los soldados estadounidenses respondiendo en inglés, estableciendo un diálogo musical que demostraba cómo ciertas verdades universales podían expresarse en cualquier idioma. Las voces masculinas resonaron en todo el campo silencioso, alcanzando a los guardias en las torres de vigilancia que detuvieron sus rondas para escuchar aquella sinfonía de reconciliación humana. Salvatore Russo, emocionado más allá de las palabras, susurró a un compañero prisionero: si nuestras madres pudieran vernos ahora, cantando con los estadounidenses, quizás comprenderían que esta guerra no tuvo sentido desde el principio. La textura emocional de aquel momento permanecería grabada en la memoria colectiva como prueba de que la humanidad genuina podía florecer incluso en los contextos más improbables. El sonido final de las voces unidas en una oración silenciosa creó un momento de trascendencia espiritual que transformó definitivamente las percepciones de todos los presentes sobre las posibilidades de paz y fraternidad entre las naciones. Aquella noche de Navidad de 1943 en el interior de Texas se convertiría en una leyenda compartida entre exprisioneros italianos y veteranos estadounidenses durante las décadas siguientes, prueba viva de que ciertas experiencias humanas trascienden por completo las circunstancias históricas que las originaron. En aquella noche sagrada descubrimos que la Navidad no conoce fronteras y que el amor de Cristo transforma a los enemigos en hermanos, alrededor de la misma mesa bendecida. La primavera de 1944 trajo al campo tejano crecientes rumores sobre negociaciones de paz y la posible liberación de los prisioneros italianos, noticias que deberían causar euforia pero que paradójicamente despertaron sentimientos contradictorios y complejos en los corazones de hombres que habían aprendido a encontrar dignidad en el cautiverio. Giuseppe Torriani observaba los primeros brotes verdes en las huertas que había cultivado durante meses de trabajo dedicado, comprendiendo que aquellas plantas representaban más que simple agricultura. Simbolizaban las raíces emocionales que había desarrollado en esa tierra extranjera a través de un trabajo respetado y reconocido. La posibilidad de regresar a Italia significaba el reencuentro con su amada familia, pero también la separación de una comunidad internacional improbable que había redefinido sus concepciones sobre la humanidad y la fraternidad universal. Marco Benedetti continuaba su labor en la carpintería con dedicación inalterable, pero sus manos temblaban ligeramente al tallar la madera, pues sabía que cada pieza terminada podría ser la última creada en aquel ambiente donde descubrió que los enemigos podían convertirse en mentores respetuosos de sus habilidades artesanales. Salvatore Russo revisaba constantemente las instalaciones eléctricas del campo con una perfección obsesiva, como si quisiera dejar un legado duradero de competencia técnica italiana para los estadounidenses que lo habían tratado como un profesional valorado en lugar de un esclavo derrotado. La textura familiar de las herramientas en sus manos despertaba una nostalgia anticipada por un futuro, en el que quizás nunca más experimentara esa combinación singular de propósito productivo y reconocimiento profesional que había encontrado en el cautiverio. El aroma de la primavera tejana, una mezcla de flores silvestres y tierra calentada por el sol, impregnaba sus recuerdos con una fragancia que asociarían para siempre con un período de descubrimiento y transformación personal profunda.
Las conversaciones nocturnas en los barracones adquirieron un tono melancólico y filosófico a medida que los prisioneros procesaban lentamente las implicaciones de su eventual libertad y retorno al mundo exterior. Giuseppe Torriani confesó a sus compañeros que temía no poder explicar adecuadamente a su familia las transformaciones internas que había experimentado durante el cautiverio, pues cómo describir a hombres que nunca habían salido de Italia, que los estadounidenses habían demostrado una bondad constante y un respeto genuino por los enemigos capturados. Marco Benedetti admitió que soñaba con frecuencia con futuras conversaciones con su prometida, imaginando cómo reaccionaría cuando supiera que él había aprendido inglés básico, conversando con soldados estadounidenses durante las pausas de trabajo, entablando amistades improbables con hombres que su propaganda nacional describía como bárbaros sin cultura. Salvatore Russo, siempre pragmático, se preguntaba si sería posible mantener en la Italia de posguerra los conocimientos sobre la naturaleza humana que había adquirido a través de la convivencia diaria con captores que trataban el trabajo como colaboración respetuosa en lugar de explotación forzada. Las conversaciones revelaban una profunda ansiedad sobre la readaptación a sociedades que tal vez no comprendieran ni valoraran las lecciones de humanidad universal que habían aprendido en circunstancias tan inusuales. El sonido de las páginas al ser volteadas mientras releían cartas familiares por centésima vez creaba una banda sonora nostálgica que los conectaba simultáneamente con un pasado perdido y un futuro incierto. La textura desgastada de las fotografías que llevaban en los bolsillos demostraba cómo aquellos objetos se habían convertido en talismanes contra el miedo de olvidar los rostros amados durante meses de separación. En mayo de 1944, el anuncio oficial de la liberación inminente provocó reacciones sorprendentemente matizadas entre los prisioneros italianos, quienes descubrieron que la libertad tan deseada venía acompañada de pérdidas inesperadas y despedidas dolorosas. Giuseppe Torriani organizó una ceremonia de gratitud en la que los prisioneros presentaron a los soldados estadounidenses obsequios artesanales como muestra de reconocimiento por un trato que había superado todas las expectativas razonables de hospitalidad militar. Sus manos temblaban al entregar al coronel Morrison un pequeño crucifijo tallado a mano, símbolo religioso que representaba la fe renovada en la bondad humana descubierta a través de la experiencia de un cautiverio humanitario. Marco Benedetti obsequió a los supervisores de la carpintería con mobiliario en miniatura que había creado durante noches de insomnio, piezas que mostraban técnicas artesanales napolitanas tradicionales transmitidas a través de generaciones de hábiles artesanos. Salvatore Russo instaló un sistema eléctrico especial en la oficina administrativa como regalo de despedida, un trabajo voluntario que simbolizaba gratitud por la oportunidad de ejercer una competencia técnica respetada durante un periodo que podría haber estado marcado únicamente por la humillación sistemática. Los soldados estadounidenses recibieron esos presentes con visible emoción, muchos admitiendo que la experiencia de supervisar a los prisioneros italianos había modificado permanentemente sus percepciones sobre la guerra, la nacionalidad y las posibilidades de fraternidad entre pueblos teóricamente enemigos. El aroma de flores frescas cortadas para decorar la ceremonia se mezclaba con las lágrimas discretas derramadas por hombres duros acostumbrados a ocultar su vulnerabilidad emocional. La textura áspera de los pañuelos usados para secar los ojos húmedos contrastaba con la suavidad de los sentimientos que fluían libremente en aquel momento de despedida cargado de significado histórico. La ceremonia final de liberación trascendió por completo los protocolos militares convencionales, convirtiéndose en una celebración de humanidad redescubierta y de amistades improbables forjadas en las circunstancias más inesperadas. El coronel Morrison habló con emoción. Ustedes llegaron aquí como prisioneros de guerra, pero se marchan como embajadores de la posibilidad de paz entre naciones que aprendieron a ver hombres donde antes solo veían enemigos. Giuseppe Torriani respondió en nombre de todos los prisioneros. Coronel, sus hombres nos enseñaron que la verdadera victoria en la guerra no es derrotar enemigos, sino descubrir hermanos disfrazados de adversarios. Marco Benedetti añadió en un inglés vacilante pero sincero: We go home different men, carrying American friendship in Italian hearts. Salvatore Russo, un veterano cínico transformado por la experiencia, concluyó: Esta guerra nos separó geográficamente, pero este campo nos unió espiritualmente de una forma que ninguna paz política podrá destruir. Los soldados estadounidenses formaron una guardia de honor mientras los exprisioneros marchaban hacia los trenes que los llevarían de regreso a la vida civil, pero el desfile tenía la atmósfera de una celebración en lugar de un procedimiento militar rutinario. El sonido de aplausos espontáneos resonó por todo el campo mientras hombres de diferentes nacionalidades se despedían con apretones.
de mano prolongados y abrazos que trascendían por completo las barreras lingüísticas y culturales. La sensación final de las manos estadounidenses estrechadas por última vez quedaría grabada en la memoria táctil de los italianos como prueba física de que ciertas experiencias humanas crean conexiones más duraderas que los tratados políticos o las alianzas militares oficiales. En los trenes que los transportaban de regreso a la costa atlántica para embarcar rumbo a Italia, los exprisioneros procesaban en silencio las implicaciones a largo plazo de su experiencia transformadora en el interior de Texas. Giuseppe Torriani redactaba cartas mentales para su esposa, intentando encontrar palabras adecuadas para describir cómo soldados enemigos habían demostrado una bondad cristiana que muchos compatriotas italianos jamás habían mostrado entre sí durante décadas de vida civil. Marco Benedetti observaba el paisaje estadounidense pasar por la ventana del tren, grabando en su memoria visual detalles de un país que asociaría para siempre con el descubrimiento de que los prejuicios nacionales eran construcciones artificiales que se desmoronaban ante la convivencia humana auténtica. Salvatore Russo calculaba mentalmente cuántos años tomaría reconstruir la Italia devastada por la guerra, preguntándose si sería posible aplicar en suelo europeo las lecciones de cooperación respetuosa y de trabajo digno que había aprendido de sus captores estadounidenses. Todos llevaban la certeza profunda de que regresaban a Italia como hombres fundamentalmente distintos, portadores de conocimientos sobre la naturaleza humana que trascendían por completo las circunstancias militares que los habían llevado a aquella experiencia única. El sonido rítmico de las ruedas del tren sobre los rieles creaba un compás hipnótico que los transportaba gradualmente de un presente transformador hacia un futuro en el que tendrían que integrar las lecciones aprendidas en el cautiverio con las complejas realidades de la reconstrucción nacional. La textura de los boletos de tren en sus bolsillos simbolizaba un pasaje no solo geográfico, sino espiritual, de hombres que habían descubierto que los enemigos podían convertirse en maestros de humanidad en las circunstancias más improbables imaginables. Años más tarde, cuando veteranos estadounidenses y exprisioneros italianos se reencontraran en reuniones de confraternidad internacional, todos coincidirían en que aquellos meses en el campo tejano habían sido más transformadores que décadas de vida en tiempos de paz. La verdadera libertad no llegó cuando dejamos el campo, sino cuando descubrimos que los corazones humanos no conocen fronteras ni enemistades permanentes. Décadas después, cuando la Segunda Guerra Mundial se había convertido en historia documentada en los libros escolares, Giuseppe Torriani, Marco Benedetti y Salvatore Russo mantenían correspondencia regular con veteranos estadounidenses que habían servido en aquel campo de Texas. Sus familias crecieron escuchando historias de cómo enemigos se convirtieron en amigos a través de la música, el trabajo respetado y las celebraciones religiosas compartidas. Los hijos de aquellos exprisioneros visitarían América como turistas, llevando direcciones de familias estadounidenses que sus padres habían conocido en circunstancias tan inusuales. Y en las reuniones familiares, tanto en Italia como en Estados Unidos, las generaciones más jóvenes aprenderían que ciertas experiencias humanas trascienden por completo las divisiones políticas que parecen definir épocas históricas, demostrando que la humanidad genuina puede florecer en los contextos más improbables, transformando para siempre a quienes tuvieron el privilegio de presenciarla.